¿Cómo está, profe? Buenas noches. Una consulta. El día de hoy es para explicar la próxima evidencia, ¿correcto? Sí, también. Mapa mental y propuesta de investigación, o sea, dudas y preguntas del mapa mental y la explicación de la propuesta de investigación. Ah, Si ok, profe, otra quieres, consulta. Ya yo dime. subí lo del mapa mental. ¿Usted alcanzó a revisar o todavía no? No, todavía no, porque sus compañeros tienen hasta el domingo para subir y ahí yo empiezo a calificar. Ah, listo, ok. Vale, Buenas Adelaida, noches, señora instructora, ¿cómo está? muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias, señora instructora. Le iba a comentar algo. El mapa conceptual, el que Mapa usted mental. dejó, el mapa mental, claro, que usted dejó, ya yo lo había hecho, pero se lo presenté fue al instructor Javier. Él me lo calificó aceptable. Ahora, ¿cómo hago yo para presentar esa actividad a usted si ya yo la presenté? ¿Y por qué él te la pidió? No, porque lo que pasa es que ese mapa era de las actividades del cronograma que llevamos al comienzo de la formación. Y como yo lo vi ahí, yo dije, anda, ¿será que yo no he entregado esta evidencia? Y yo la hice y la entregué. Y él la miró y me la calificó, y me la puso aceptable. ¿Y segura que es la misma? Sí, es la misma. Escríbeme por WhatsApp y me mandas un pantallazo, ¿vale? Ok, y el número, yo no lo tengo, el de WhatsApp. Pero Oh, Adelaida, yo se los di la clase pasada, están las Yo la, grabaciones. yo la clase pasada no la asistí. Pero ahí está la grabación. Ok, bueno, se voy a buscar la, la grabación y de ahí cojo entonces el WhatsApp. Se los escribí en los mensajes. Ah, ok. Gracias, era para eso. Dale, claro que sí. ¿Alguien tiene dudas y preguntas del mapa mental? ¿Nos quiere mostrar su mapa mental? Doctora, buenas noches. Yo lo había hecho, yo lo hice, pero usted me calificó. No se lo presento porque estoy en el teléfono. Sí, sí, he calificado unos, pero me faltan otros que han subido. ¿Pero alguien tiene dudas y preguntas? Bueno, si no tienen dudas y preguntas, alguien entre a Sajuna y por favor, vamos a donde está la propuesta de investigación. ¿Listo? ¿Quién tiene la manito levantada? Cuéntame. Valentina tiene la mano levantada. Cuéntame. Valentina. Profe, ya revisando Sajuna vi que me lo calificó. Si quiere le comparto. Ok, vale. Es que a veces la plataforma uno entra, califica, entra y califica y vuelve y entra y ya no está la calificación. A muchos compañeros de ustedes les ha pasado. ¿Cómo así que no me deja ingresar al audio? No sé. ¿A Valentina es la que está escribiendo? Buenas noches, instructora. No tengo dudas. Yo tengo dudas. Debo escribir las características de cada una en el mapa. No ese tipo de preguntas, porque digamos que yo expliqué muy bien en el mapa mental cómo lo debían realizar y hasta les expliqué, ustedes tienen su tema central. Ya este tipo de preguntas es verse la clase anterior porque no la puedo repetir. Hoy tenemos que ver, ya si ustedes, por ejemplo, me quieren presentar
me quieren presentar su mapa y que yo les haga una revisión, sí, pero explicar otra vez el tema de las características, tienes que preguntarme algo puntual. Ya vi el video y aún así no es claro. No sé si alguien de pronto le puede explicar, o sea, tú coges un tema central el cual te quieres enfocar y de ese tema vas sacando las características. O sea, si me preguntas algo puntual, mira, profe, yo tengo este tema y quiero, no entendí de pronto cómo de este tema sacó las características socioeconómicas, pues ahí sí yo podría ayudarte, pero así como no entendí, prácticamente me estás diciendo que no entendiste nada. ¿Quién está alzando la manito? Yo, profe Estefanía, buenas noches. Estefanía. Dime, Linda, claro que sí. Sí, pues yo justamente en este momento estaba haciendo el tema del mapa conceptual y pues sí tengo unas dudas en cuanto al tema de la gobernanza. Preséntalo, mi vida. Preséntalo y lo revisamos, claro. Entonces, estaba haciendo el mapa de acuerdo a el tema de, bueno, es que nosotros en desarrollo publicitario teníamos un emprendimiento. Entonces, primer error. Patitas, ¿qué? Recuerda que aquí ya vamos pensando en Ujú. en el título del proyecto. Yo les dije que el tema central debía ser ya el título de la propuesta de investigación, porque cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto, yo digo, voy a construir una casa. Empiezo con un verbo y digo, voy a construir. Si yo voy a emprender, si esto es algo que hasta ahora comenzó, entonces desarrollo de estrategia de mercado para la marca Paticas, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Hay que Sí, hacerlo completo para que ustedes de una vez se visualicen. ok, listo. Y el tema de socioeconómico, pues creo que lo veo bien, no sé si faltaría algo Espérame un más. segundito. Creo que es Valentina la que me está escribiendo. Valentina, yo no te puedo ayudar con el tema de la idea. Ustedes son los que vienen con la idea. Yo les dije a ustedes, pueden escoger un emprendimiento, un tema de su carrera, algo que ustedes quieran desarrollar, pero ya, ¿cómo sacar la idea? Pues en este momento lo estoy explicando. Eso sí lo hacen ustedes, yo no les puedo ayudar en eso. Les explico que se vayan enfocando cuando ya tienen la idea, pero pues sigamos. Emprendimiento, es que abajo está, mira. Emprendimiento que hace detalles para fechas especiales como desayunos, flores. Pero entonces desarrollar un emprendimiento ya está creado, ya hay un local, ya hay una red social o algo así, ¿no? No es punto físico, pero sí ya están las redes sociales. Ok, perfecto. Ay, busquémoslo, paticas. Busquémoslo ahí, muéstranos. Ok, entonces ya lo muestro. Si quieres, mientras vamos hablando, Valentina, creo, más bien ve pensando en una idea y la vamos desarrollando y te voy explicando, pero tienes que darme una idea porque eso sí, no lo puedo hacer yo, mi vida. Pero sí, básicamente nos tocó empezar nuevamente. Pero estos son pijamas, Sí, pijamas, flores y desayunos. pues eso está Son tres muy productos. extrovertido. Bueno, no importa. Digamos que pijamas, ¿cómo lo conectamos, no? Porque cómo lo conectamos con el desayuno, con el detalle, ¿sí? Porque ahí está súper desconectado, o sea, hay que darle un poquito más de vida a eso. Y además están comenzando, ¿no? Tienen poquitas publicaciones, como unas 9, 10. Sí, pues es que se tenía otra cuenta, pero pues decidimos hacer una cuenta nueva. Ok, bueno.
Esto va enfocado hacia quiénes. ¿Cuánto cuestan, por ejemplo, cada regalo? ¿Cuál es el más económico y el más costoso? Ok, y en esa parte, bueno, esa parte iría más ¿en qué parte? No, estamos empezando por lo socioeconómico, por eso te pregunto. Ok. Cuando hablamos Ok. de lo socioeconómico, ¿se acuerdan que yo les mandé un Word? Que además lo vimos si no lo tenían, pues igual lo vimos en la llamada, en la videoclase que tuvimos. Y cuando uno habla de lo socioeconómico, yo estoy hablando de qué? Estoy hablando de nivel de ingresos. ¿Están ahí los niveles de ingresos? No, pues, Por eso te pues, preguntaba, por eso te preguntaba, hay algunas cosas ahí que nos sirven, pero lo más importante es el estatus económico medio alto. Mira, ahí lo tienes. El nivel de ingresos lo busca en internet. Busca ahí, ábrete ok, una pestaña, una pues pestañita y pregunta a Claudeo, Google o cualquier inteligencia artificial, ¿cuál fue el estatus que pusiste ahí? medio alto. Ay, se Medio me fue. alto. Entonces, ¿cuáles son los ingresos Ay, espérame, que se me fue. Ok, ¿cuáles son los ingresos? Sí. de el estrato medio y alto? O sea, el medio o el alto, el que hayas puesto. Ok, pues de hecho es un salario entre, ¿qué? Puede ser dos En- millones en- 500 a 4 millones. Pregúntale en internet que ahí nos va a dar el más actualizado. Mm, ok, A ver qué nos sale. Dice, en Colombia, para la clasificación socioeconómica de clases, un hogar pertenece a la clase media alta si su ingreso per cápita mensual está entre los 800 y los 4 millones de pesos. Eso es lo que vamos a poner que nuestro mercado objetivo gana este dinero. ok, algo más específico. Ujú. Entonces vamos a incluir eso en tu mapa mental, ¿listo? Ok, gracias. Y, pero en cuanto a querer hacer la pregunta específica para el tema de la corrupción, porque ahí sí me quedé un poco corta en cuanto a ese tema de Entonces, la por gobernanza. ejemplo, tú te sientas ahí como gerente. Yo soy la gerente de Patica, ¿cierto? Ujú. Y tú dices, ¿a mí me afecta la corrupción? Y si me afecta, ¿en qué sentido me afectaría? Ok. Entonces, mientras lo vas pensando, ya agregaste lo de lo que Es te que dije, no sé por qué no me está dejando en este momento. Ah, ya. te está dejando editar. Sí, ya. 800. Vimos acá. Ven, ven, porque quiero explicar en un ejemplo de la vida real, Ujú. porque veo que nuestra compañerita está un poquito. Entonces, mira, por ejemplo, ya vimos lo de la tasa, mientras lo vas pensando, pues miremos los puntos socioeconómicos. Aquí la tasa de desempleo y empleo. Es así, tienes que buscar la de Colombia, ¿vale? La tasa de empleo y la de desempleo. Entonces busquémosla. Ok. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto va a requerir empleados. Puede que seas tú, la única empleada, iniciando, ¿no? Porque Qué es un pena, emprendimiento. Pero, escritura, qué pena. pero estoy hablando, ¿por qué no alzas la manito? ¿Quién me necesita? Alcen la manito, con eso yo les voy dando y no interrumpimos la clase, porfis. Busquemos la tasa de desempleo, porfis. Sí. Dice que la tasa de ocupación. Ah, pero tasa de ocupación en Colombia. Tasas de desempleo.
se me hicieron. 8.8. Exacto. ¿Quién necesitaba hablar? Alce la manito. Bueno, y lo ponemos ahí, lo completamos. Ahora, mira que nos dice una parte muy importante y es la educación que requieren las personas que van a trabajar conmigo. Esto de educación y formación es cuando yo digo, ¿será que yo en mi negocio o el proyecto que yo voy a desarrollar, hay este tipo de personal? Claro que sí, para un negocio como el que tienes, sí. Pero si yo voy a hacer de pronto un proyecto de geotermia, una planta que produce energía del calor de la tierra, de pronto tenemos ingenieros geotérmicos aquí en el país, habría que averiguarlo. Ese es el sector socioeconómico, ¿listo? Ok. Y el último concepto que nos piden es salud y el bienestar. Entonces, ¿qué le debo pagar yo al empleado? Tengo que estar enterada de todo eso para saber si estoy como socioeconómicamente capaz de sostener ese empleo. Y las otras cositas que le pusiste de edad, género, eso también está bien, está incluido ahí. Sí, Listo. porque pues digamos, yo lo que entendí de esa parte, Ujú, y cuando usted daba el ejemplo de la persona que tenía un neobanco, era el ujú. tema del cliente, que el problema de esa empresa era que no tenía el Exacto, cliente bien definido. Entonces, pues exacto. estos datos yo los hice en base al Ujú, cliente. exacto. Es quiénes me van a comprar y en qué situación están. No es lo mismo que yo me dirija y le venda desayunos, pero si yo, ¿tú dónde estás ubicada? En Bogotá. ¿En El Bogotá? emprendimiento está en Bucaramanga. Pero vives en Bucaramanga, No, 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 en Bogotá. vives en Bogotá. Pero Sí, entonces, ¿tú conoces Patos al Agua? Es un restaurante muy fino acá en Bogotá. sí. Y entonces no es lo mismo el desayuno que estás vendiendo a comprar un desayuno de patos al agua. Entonces, cuando yo hablo de ese sector, entonces yo digo, por eso te preguntaba, ¿cuánto valen tus desayunos? Mi Ok. desayuno vale 80.000 pesos. El de patos al agua puede llegar a costar, no sé, 100, 200. Entonces va para otro público objetivo, ¿sí? De pronto ya es para el que gana de 5 millones para arriba, ¿sí me entiendes? Sea, hay Ok. que identificar la edad, el género, el estado civil está bien, las profesiones, el nivel educativo, tú no necesitas personal profesional. O iniciando, yo no creo que lo vayas a necesitar. Ya cuando tus desayunos crezcan, pues sí vas a necesitar contadores y eso, pero dependiendo de la etapa en la que yo estoy desarrollando mi proyecto, será la necesidad profesional. ¿Listo? Ok. Vale, Ujú, perfecto. listo. ¿Ya revisaste lo del tema de la corrupción? Lo del tema de la corrupción, no, todavía no se me ocurre que, pues yo Pues lo por hice en base a los ejemplo, empleados. Digamos que por ahora, como no tenemos como esta capacidad de proporcionarle, digamos que esta seguridad social a los empleados, pues yo digo que ahí se podría como no porque evadir. la corrupción no vendría de ti, sino la corrupción vendría del Estado. O sea, Ah, ¿cómo te puede ok. afectar a ti un caso de corrupción? Por ejemplo, que si tienes un establecimiento, enfrente iban a pavimentar y desapareció la plata de la pavimentada del frente del negocio, ¿sí? Digamos, un ejemplo. Ok. Eh, si, por ejemplo, yo digo una tienda que de pronto le suban a los impuestos por temas de corrupción y que no alcance la plata y le suban a los impuestos, como está pasando ahora y como ha pasado en otros gobiernos, ¿no? No los quiero sesgar políticamente. Entonces le suben a los impuestos porque hay corrupción, entonces no les alcanza la plata y le siguen subiendo, ¿no? Este y muchos gobiernos. O sea, todos los Mm, gobiernos que ustedes conozcan son así. Entonces, digamos, eso es lo que podría pasar para un emprendimiento, que no alcance la plata y tengan que robarse la plata.
o sea, que pedir más plata a las empresas. ¿Sí? Ok. Podría ser un ejemplo para este caso. Pero, por Gracias. ejemplo, si yo soy agricultor y en mi vereda, por ejemplo, no hay carretera, me toca sacar a lomo de mula, pues eso es una limitante de la corrupción, que ya debería haber carretera al menos abierta para mi negocio. ¿Listo? De Vale, resto, profe, ¿hay muchas dudas, gracias. preguntas? Pues por ahora estaba haciendo lo del cultural, pero pues Ujú. creo que voy bien, no sé si. En lo cultural dice, es Déjame. la cultura, pero la cultura Sí. de tus clientes. Ah, ok, ok. No es en la Pensé logística como que de la hacen. empresa, lo No, cultural. la cultura Ok. es, por ejemplo, tú donde vendes en Bucaramanga, entonces vendes en Bucaramanga y digamos allá la gente como es parca no regala desayunos y yo allá con mi negocio de desayunos. Entonces mi mercado no va a ser tan grande. Pero por ejemplo en Bogotá, que tú sabes que la gente es detallista, que el rolo es más de detalle, ¿sí? Eso es cultura, ¿sí? Pues, de hecho, puse un ejemplo acá que, por ejemplo, es aceptado darle flores a mujeres, pero no a hombres, entonces queremos cambiar como. Enfocarte más al mercado de Sí, hombres hacia las mujeres. sí, exactamente, como que sí. No, y Ujú, que también que no se les regala tantas flores a los hombres, también me iría por ese lado, ujú. Por en lo ejemplo, esta de social. no tiene esa disciplina de hacer publicaciones diarias, eso es para uno, de empresario. Sí, No tienen la esa era la duda cultura, que no. tenía. Es Ok. más la cultura de nuestros clientes, ¿no? Si, por ejemplo, estás apuntándole a un sector LGBT, cómo se comportan ellos en este tipo de consumo. O, por ejemplo, si que la cultura de regalar flores el día de los cumpleaños, eso es esa cultura, que el día de la madre siempre se regala flores, desayunos, pijamas, ¿sí? Todo eso es cultura, pero de compra de tus clientes, porque esto te va a dar una visión preliminar si tu negocio se va a vender o no, o Mm, si tu propuesta es exitosa o no, te va a dar un panorama muy general para poder decir, oye, sí, eh, ¿está bien lo que estoy haciendo o no? Adelaida Mesa, ok, ¿listo, gracias. mi Señora vida? instructora, Sí, le iba a puedes ir preguntar, entrando a Sajuna y me ayudas a proyectar, porfis. ¿Qué pasó, Adelaida? Cuéntamelo todo. ¿usted dónde subió la grabación? Porque yo la estuve buscando y no la encontré ¿Quién la de la clase encontró? pasada. Ella la Sí, publicó en el correo. además, yo les envié un correo con el link. Usted la puso por el correo, Además, está en YouTube. porque no he podido, yo no he encontrado el link ese. Yo, o sea, yo lo busqué fue en Sajuna, donde todos los instructores dejan la grabación. Mira, ahí te mandaron el link por el mensaje, por mensajito. Ok, Tienes que gracias. corregir el correo en tu perfil, porque yo mando los correos, porque sé que a veces se pierden en esa plataforma, pero igual las grabaciones están en sesiones grabadas. ¿Listo? ¿Más preguntas, más dudas? No, profe, gracias. Listo. Entonces, si les parece bien, continuemos con nuestra propuesta. Si alguien me ayuda, porfis, a proyectar en Sajuna y descargar el Excel que deben desarrollar y comenzamos. Tulio, cuéntame. Profesora, buenas noches. Qué pena es que tengo una pregunta. Claro, Eh, las fechas puntuales de entrega ya están listas, ¿no? sí, señor. La entrega para el mapa mental es este domingo. Para la propuesta de investigación será el siguiente domingo. Resolvemos dudas o preguntas y seguimos. Y el domingo deben subir su propuesta de investigación. ¿Y el material de formación ya está habilitado? Sí, señor. Si quieres, entra y revisamos. Vale, Entra y vale, listo. proyecta. Vale, listo, profesora. Muchas gracias, gracias. Si quieres, proyecta y revisamos que ya esté habilitado, porfis.
Sí, tranquila, no, si me dice, así es. De todas maneras lo va a mirar, ¿vale? Sí, es que necesito que alguien proyecte, mis amores, que entre a Sajuna, proyecte y les voy explicando dónde se descarga la propuesta, así como hicimos la clase pasada. Vale, profe, yo ya la tengo, ya tengo abierto. Ay, gracias, Entonces, linda. Bueno, entonces, ahí abajito de mapa mental está la de propuesta de investigación. ok, cuadro comparativo. Es que, Mm, bueno, profe, también nos hemos dado cuenta de que en desarrollo publicitario no estaban habilitadas todas las actividades. No sé si Todavía es no para está. nosotros esté activa ya. ¿Cómo es que se llama la actividad exactamente? Creo que Déjame ver una cosita, ya miro dónde está. Bueno, mire. Desarrollo publicitario, desarrollo. Deme un segundito, ya miro. sí, profe, creo que ya lo encontré. Propuesta de investigación formativa. Sí, Sí, ok. Y el material, disculpa. El material. ahí lo Ah, mismo lo puedes descargar. Ahí cuando entras a propuesta de investigación, ujú. ahí, Aquí está el del mapa mental y aquí está el de la propuesta de investigación. entonces Eh, entras ahí ujú. y le das aquí clic para acceder al anexo. Ah, ambos son con anexo. Ah, vale, listo, listo. Entonces aquí, cuando vas a las descargas, ahí encuentras el Excel donde debes presentar. Y el material de formación es ¿Cómo, profesora? Disculpe, ¿el Excel aparece dónde? ¿En el anexo? sí, donde ella le acabo de dar clic para descargar. Ahí te aparece. Ah, vale, Dice, listo. haga clic aquí para descargar el anexo o para acceder al anexo. Mira, ahí está. ¿Listo? Vamos a la hojita número 1 del Excel, que es la etapa de preparación. Entonces, vamos a hacer una cosa y dice título del proyecto. Entonces, vamos a hacerlo con el ejemplo de paticas, ¿verdad? Ujú. Entonces, paticas, pero eso va al final. Acuérdate que un título va primero con el objetivo de lo que yo voy a hacer. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Qué vas a hacer con esa empresa? Bueno, el propósito sería incrementar las ventas y, sí, en general, incrementar el tema de las ventas. Sería el proyecto. Dame un segundito. No, en procesos logísticos, ¿por qué no has podido encontrarla? Abre el micrófono. Ve a desarrollo en desarrollo de análisis de software. Ah, no, es procesos logísticos, está en la fase 1. Mira, aquí les voy a dejar en el chat dónde está la guía en cada una de sus, pero tienen que escribirme porque imagínense a estas alturas que no encuentren todavía. Ay, pero no me lo deja copiar. Dice, fase 1 de análisis, actividad de proyecto número 2, guía de aprendizaje número 2. Bueno, entonces, o sea, la idea es incrementar las ventas, ¿cierto? De paticas. Entonces, vamos a delimitar esto un poquito más. ¿Dónde queda paticas? Bucaramanga. Y la idea es hacer la estrategia en Bucaramanga o se quieren expandir. Pues ya se hacen envíos nacionales, pero más que todos los clientes están en Bucaramanga.
Entonces la idea es en Bucaramanga. Entonces vamos a decir que se va a hacer una estrategia para incrementar las ventas de la marca Paticas, dedicada a entregas de obsequios, puede ser, en el municipio o en la ciudad de Bucaramanga. ¿Listo? Ok, Entonces, si ven que ya es mucho más específico, ya tengo cómo incrementar, o sea, cómo voy a incrementar yo. Hay una pregunta clara. ¿Listo? Daniel, mientras voy explicando, necesito que vayas entrando a tu plataforma y mirando si está habilitado ahí donde te digo. ¿Listo? Es que yo no sé por qué a mí no me deja copiar y pegar cosas en el chat. ¿A ustedes sí? sí, profe. Sí, ya, gracias. Bueno, ya resolvimos eso. No sé, yo creo que es por lo que tengo el rol de instructora que no me dejan. Mira, los datos de su organización no pueden pegar aquí. Bueno, igual ya lo encontraste. Listo. Ahora el resumen. Vamos a decir que el resumen es que la empresa se creó en tal y tal fecha. Nosotros empezamos en la ciudad de Bucaramanga. Nos llamó la atención porque teníamos una fábrica al lado de pijamas y queríamos comenzar como a enlazarlo con tema de obsequios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va como el resumen desde dónde nace la idea, por qué, el origen de las cosas y luego vamos con las palabras clave. Las palabras clave, entonces será desayunos, entregas, marketing, estrategia, desarrollo de mercado, penetración de mercado, todas las que le quieras poner. Ok, Ojo, dependiendo del proyecto de cada una de las personas. Por eso le decía a su compañera que ella debía tener una idea para poderle explicar más o menos para dónde coger. ¿Listo? La justificación, aquí les voy a explicar que hay dos justificaciones, hay un error en este Excel y más abajo van a encontrar otra justificación, van a dejar la primera. ¿Listo? Cuando yo justifico un proyecto, porque yo necesito incrementar las ventas. ¿Por qué? Que necesito vender, porque necesito el crecimiento de la compañía, llegar a un sector de la economía para que mi empresa crezca, ¿verdad? Entonces, digamos que todo eso me va a ayudar a mí a justificar por qué estoy desarrollando yo esta estrategia. ¿Listo? Antecedentes. Los antecedentes y el estado o el estado actual de la temática es todo lo que antecede ese proyecto, pero no solo mi proyecto, sino lo que antecede, cuántas marcas hay en Bucaramanga de entregas de obsequios y desayunos y pijamas, qué trayectoria tienen, por qué yo incurrí en ese negocio, cuál es el estudio, la viabilidad que yo le di al negocio, ¿sí? ¿Listo? Y luego saltamos al problema identificado. ¿Por qué ustedes iniciaron a trabajar en este proyecto? Acuérdense que ok. todo proyecto nace de una necesidad y de un problema. ¿Cuál es el problema? No tenían alcance en redes sociales, no saben de marketing digital, eh, había un problema en las ventas, no tienen quien los promueva, no sé, ¿cuál es el problema? Cuéntenme.
Pues sí, en ese caso sí vamos anclado a lo que dices de que tal vez la persona, si bien ya tenía el Instagram, por ejemplo, pues realmente no tiene tanto el conocimiento, por ejemplo, para hacer una pauta en redes sociales. Entonces, pues sí, prácticamente ese sería, diría yo, que el problema principal. Entonces, no estamos hablando de una estrategia no solamente de ventas, ¿sí? Por eso es que todas estas preguntas se las deben hacer antes de comenzar el proyecto. Porque cuando yo voy a hablar del proyecto, encuentro el problema y de ahí nace la idea y todo lo que yo tengo que desarrollar. Entonces, vamos a decir que el problema es que no hemos generado el alcance suficiente o desarrollar la estrategia de marketing. Entonces ahí me va a cambiar el título del proyecto porque no solo es una estrategia de ventas, sino es una estrategia de marketing para alcanzar mejores ventas. Ok. ¿Todos entienden ahí? ¿Todos van bien? ¿Tienen dudas, preguntas, objeciones? Yo, profe, ¿Quién es yo? María Fernanda. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Ven, ¿tú cómo estás? Bien, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Profe, y lo que estás diciendo con el problema identificado, la compañera dijo que no tenía punto físico, ¿verdad? No, no tenía punto físico. Entonces, pues, si ella dice que uno de los problemas es que no saben pautar, y obviamente aquí la pauta se vuelve relevante porque no tienen punto físico, entonces la pauta sí viene siendo como hacia las ventas, porque una cosa es el marketing y otra cosa son las ventas. O sea, ya está hablando. Aquí el problema identificado podría ser desde el punto de las campañas que no tienen retorno, porque si le mete marketing, pues ya es otro punto, ¿no? O sea, es otra cosa. Y entiendo que no tiene punto físico, entonces por eso se va hacia el lado de la pauta. Mm, sí, exacto, pero digamos que ella en este momento, yo por ejemplo, tengo una joyería. Tengo una joyería y no, digamos que no tengo punto físico. Tengo una oficina donde se tallan las esmeraldas, donde en otra oficina tengo varios joyeros y ellos arman, pero yo todo lo vendo por internet. No hay necesidad de un punto físico cuando hay una estrategia clara, eh, una estrategia clara de ventas. Y ya No, sí, más con esta yo entiendo vanguardia. eso, pero yo digo que si la compañera le mete también el marketing, pues sería extenderlo y como darle también otro rumbo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú Sí. estás diciendo, o sea, que ella lo enfoque, si está hablando de ventas, pues que enfoque ese problema identificado, pero solamente a las ventas, porque entonces se le van a crear dos canales, uno de ventas y otro de marketing, y quizás ahí pues tenga una confusión. Pero es que Que van para lograr, enlazados, sí van enlazados, pero son cosas pero tiene que diferentes. hacer las dos, mira, porque cuando yo hice la estrategia de marketing para poder pautar, tú para poder pautar necesitas tener una estrategia de marketing, porque digamos la gente no solamente es la foto, sino la calidad de la foto, la estructura del video, el reel y dependiendo del producto, que se vea claro, que tenga buena iluminación, que diga las palabras correctas, toda esa estrategia de marketing, pero cuando se va a pautar, sabemos si funciona o no en el mercado. Sí, sí, claro. Pero entonces, bueno, está bien. Sí, Ya no pues de digo hecho nada. no entiendo lo que dices de la parte física. Pues en nosotros, ¿qué pasa? Que pues nosotros como tal no estamos pensando en punto físico, por eso no lo tenemos contemplado por ahora. De hecho se tiene pues, digamos que la casa de esta persona donde se hacen todos los regalos, pero pues el objetivo principal no es hacer el punto físico. Entonces, sí, digo que la estrategia de marketing sí va muy anclada con el tema de las ventas, porque si no hacemos buen marketing, pues no le vamos a llegar a muchas personas y pues no vamos a vender
bueno, no vamos a cumplir los objetivos que queremos, diría yo. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una estrategia de marketing, nosotros comenzamos a delinear colores, formas, el logo, la sutileza, y yo necesito todo eso antes de salir a redes sociales. Por eso le agregamos la estrategia de marketing para lograr las ventas. ¿Sí me entienden? Sí. Porque si no, yo puedo sacar un montón de cosas en redes sociales y a la gente le ha pasado mucho y la gente no entiende el concepto. Pero si yo pongo una muñeca ya, una mujer muy linda recibiendo en su pijama preciosa, eh, nueva, recibiendo ese o desayunando, ¿sí? O cambiándose su pijama vieja y poniéndose la nueva que les llegó de regalo, más su desayuno o más su obsequio de floral. Entonces digamos que se entiende el concepto de las pijamas con los regalos. Pero como vimos inicialmente que hay unas pijamas y luego hay unos regalos, no se entiende. Por eso hay que desarrollar primero una estrategia de marketing y luego sí el tema de pautar porque de acuerdo a cómo van los reels y en los colores utilizados y las frases y las palabras claves, va a ser como yo me comunico con mi cliente a través de la pauta. La pauta es lo de menos. Usted puede pautar lo que quiera, pero no va a saber si pega o no si no tiene una estrategia. ¿Listo, mis amores? Sí, profe. ¿Listo, mi María? Creo que alguien tiene Listo, levantada profe. la mano. No, ya no, pero sí. Sí, Doris. Buenas noches, señora tutora, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Bueno, mi proyecto, yo trabajé, yo vivo en Buenaventura. Ujú, Entonces yo hice mi proyecto, mi mapa mental sobre cómo se comporta el transporte de carga en el puerto de Buenaventura. ujú, Entonces pues ahí yo no manejo pues todo lo que se dice marketing, todo, ahí las características sociales, ujú. políticas, las tecnológicas y las culturales. Pero ya no sé. Pero, por ejemplo, mira, aquí el título del proyecto, ¿cuál sería para ti, Doris? Bueno, el título del proyecto sería el transporte de carga. No, acuérdate que empieza por algo que tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a investigar el comportamiento Exacto, investigar el comportamiento de la carga en camiones. Y entonces lo recorto un poco en el puerto de Buenaventura. en camiones o, estos son mulas, ¿no? Sí, señora. Mulas. En mulas, Ujú, porque hay que especificar qué clase de camiones es las cuales les vas a hacer la trazabilidad. Bueno, ujú. entonces vamos a hacer el pequeño resumen. ¿Por qué lo vas a hacer? Pues me causa curiosidad cómo mueven las Pues, cargas desde el puerto de Buenaventura hacia el exterior. acuérdate que un proyecto nace de las necesidades y los problemas. En Ujú, este caso, como es investigación, neta investigación, digamos que la necesidad no es la curiosidad, sino el conocimiento, el desarrollo del conocimiento de cómo fue la elaboración o la estrategia que se utilizó para el desarrollo del puerto y cuántas mercancías se mueven a través del puerto, cuántos camiones llegan, qué tiempo se demoran en entrar, ¿sí? ujú. Entonces es como el conocimiento, elaboración del conocimiento de cómo cómo procede los tiempos y toda la distribución y la logística, cómo funciona el puerto, ¿listo? Ajá. Entonces, ese sería como el resumen. Las palabras clave, entonces, em, las palabras claves, entonces, puertos, tractomulas,
Mm, Trato camión, tiempo. sí, exacto. Cuando voy a la justificación, entonces lo que yo te decía, ¿cómo justifico yo ese proyecto? Tú lo quieres hacer es por el conocimiento de entender cómo funciona el puerto, ¿verdad? Ajá. Y cómo funciona la logística de la entrada de de las mulas o la descarga de los contenedores. Entonces, todo eso lo vas a poner en la justificación de cómo proceden los tiempos, ya con palabras mucho más técnicas, ¿no? Cómo Ajá. se hace la distribución, el almacenamiento de los De las contenedores, etcétera. Porque es que dependiendo de cada proyecto es que ustedes van a entender pues cómo lo hacen, porque digamos, para este tema, pues el emprendimiento es el emprendimiento, ¿no? ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo gano más personas? Pero, o cómo vendo más, pero en cuanto a un proyecto de investigación, pues para todo es lo mismo. El problema es lo mismo, la pregunta es lo mismo, es que dependiendo de cada proyecto, será, ustedes son los encargados de adecuarlo, ¿sí? Entonces, en antecedentes, pues tú ahí en antecedentes, pues tienes que mirar también cómo se creó el proyecto, en qué año nació este proyecto, cuánto tiempo tardó en construirse el puerto de Buenaventura, ahí sí, entonces, cuándo se inauguró, cuántas mercancías, cuál es la trazabilidad de las mercancías, qué es lo que más se comercia por el puerto, cuántas mercancías mueven, todo lo que yo te he dicho, ¿vale? Y Sí, cuando sí. vamos al problema, pues el problema es de pronto encontrar fórmulas para hacer el puerto más eficiente, ¿no? Porque para el conocimiento, pues, cuando alguien tiene un conocimiento, pues es desarrollarlo y decir, bueno, ¿yo cómo hago para que de pronto surjan una idea de cómo hacer ese puerto más eficiente? ¿Listo? Sí, o sea que mi mapa mental, pues ya tiene todo, o sea, me toca nomás es como desarrollar la investigación del proyecto, o sea, ya traerlo Exactamente. hacia lo que es el proyecto. Y una pregunta, ¿el proyecto lo vamos a desarrollar así como está ahí en Excel o vamos En ese mismo Excel, todos deben presentarlo en el Excel. a... Todos. Los bueno, pueden hacer en grupos, sí. Los grupos que quieran, sí. Cuantas personas quieran, sí. No más de 5 personas. Todos deben subir el archivo. No es que, muchas es gracias. que yo me hice con Doris y Doris lo subió. No. Si tú lo hiciste con Doris y con María Estefanía, las tres tienen que subirme aparte el mapa mental y la propuesta de investigación, o sea, lo que hayan decidido. ¿Listo? Continuemos. Entonces dice pregunta de investigación. La pregunta siempre va a ser el complemento del título. Entonces, en este caso, Estefanía, ¿cómo lo harías? Pregunta de investigación frente a a la estrategia de incrementar las ventas. Ujú. Ok, a ver, Puede ser cómo desarrollar la estrategia sí, sí, sí. para Ah, incrementar las ventas. O cuál es la estrategia más adecuada para incrementar las ventas. O qué herramientas necesito para incrementarlas. ¿Qué herramientas o cómo desarrollo? Bueno, ¿listo? ¿Alguien tiene la manito levantada? ¿Quién es? Sí, profe, Ed. ¿cómo estás? Profe, tengo Bien, una duda. gracias. Yo estoy en el mismo grupo con Stephanie, somos 4 personas. Digamos que nosotros venimos trabajando con el proyecto desde el año pasado, ¿cierto? Pero digamos Ujú. que más que incrementar las ventas, también es para empezar que lo visualicen mucho más, ¿cierto? O sea, que lo vea Bueno, mucho. eso sí ya ustedes lo acomodan. ujú.
Eso Sí, ustedes ya lo acomodan, eso ya, porque no estamos haciendo específicamente su proyecto, sino estamos cogiendo de ahí para que sus compañeros puedan, digamos, eh, ver cómo se hace un proyecto en la vida real, ¿sí? Para que sí, cojan sus ejemplos y lo puedan acomodar. Ya si lo ok, quieren complementar, pues ya lo complementarán, ok. se Yo, reunirán y lo complementarán ustedes de acuerdo a lo que ustedes quieran. Y sí, y por otra pregunta. ejemplo, dime. Es que el título de un proyecto lo veo muy largo, pues para lo que escribe Stephanie, no sé, o sea, digamos que se puede, digamos que acortar, No, ¿no? no, el título de entre más específico sea mucho mejor. Sí, ok. Pero Sí. es que si Pues lo tenía hice yo prácticamente, ¿Cómo? si lo hicimos entre todos prácticamente, Edwin. No, pues, o sea, pues Pero asumo que, que lo veo como muy grande para hacer un título, no muy entre largo. más específico, no, mira, el título de un proyecto es más en fundamentos de investigación. Ahí en Sí. el material de apoyo encontrarán que entre más específico sea un título, Edwin, es mucho mejor, sin Ah, listo. importar lo grande que sea, porque cuando yo digo eh, desarrollar una estrategia para vender más empaticas, a mí no me está diciendo nada. Me está diciendo que va a ser una estrategia, sí, pero enfocada en qué. Una estrategia puede ser muy grande. Yo puedo decir, voy a poner vallas publicitarias, voy a hacer desarrollo de marketing. ¿Y la empresa tiene plata para todo eso? Puede que no. Entonces yo puedo dividirla entre más específico, puedo llegar a desarrollarlo por fases para no acumular y vagar en el universo de las generalidades, sino ir a lo específico. De eso se trata la investigación, de que yo comience por de lo más minucioso a lo más general, de lo particular a lo más general. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias por la Vale. aclaración. En el caso de Doris, por ejemplo, la pregunta de investigación podría ser cómo a través del conocimiento del desarrollo de este proyecto o de esta investigación de la creación y el funcionamiento del puerto, cómo puedo optimizarlo o cómo puedo encontrar estrategias para mejorar la actividad del puerto. ¿Listo? Sí, señora. Lo que pasa es que la pregunta es una sola. Aquí me están preguntando, profe, ¿puedo utilizar la estrategia de cómo, cuándo, dónde nos... No, o sea, aquí es dependiendo de lo que ustedes quieran en el proyecto, es que van a realizar la pregunta. Dependiendo de cómo, si es cómo, pues cómo, solamente esa, porque aquí me dicen, podría ser la estructura de quién, qué, cómo, cuándo, no, es una sola pregunta de investigación, no son varias. Vamos otra vez, sigamos. Edwin, baja la manito. ¿O todavía tienes pregunta? No, no, qué pena, no la había bajado. Disculpa. Dale, medio tranqui. Población o conjunto de elementos objeto de la investigación. Por eso es que debe ser específica, porque si yo digo voy a abarcar todo Colombia con los detalles o con la empresa Paticas, pues me va a salir una estrategia extremadamente costosa, pero yo estoy en la ciudad de Bucaramanga, entonces voy a poner Bucaramanga hasta que logre un porcentaje de ventas y ya me contemplaré otra, que será otro proyecto, me contemplaré hacerla en Cali o en otra ciudad aledaña a Bucaramanga. En el caso de nuestra amiga Doris, ella escogió específicamente el puerto de Buenaventura. ¿Qué tal donde ella vaya y diga que los puertos de Colombia, no, pues le saldría no solamente este Excel, sino unos 4, ¿cierto? Por eso hay que ser específicos en la población, en el deber hacer, qué es lo que yo quiero hacer realmente de este proyecto y cuál es la finalidad
Por eso acá decimos que vamos a desarrollar una estrategia de marketing para incrementar las ventas de una marca y aparte de eso, que es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Listo? Por eso hay que delimitar muy bien la población. Y no solo decir Bucaramanga. ¿Qué población es la que yo voy a llegar? Ah, me acuerdo que en la anterior, en el mapa, yo hablé de las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en Bucaramanga? ¿Listo? ¿Y cuántas de la edad que yo seleccioné? Por eso es muy importante hacer el mapa mental muy bien, para con eso aquí llegan con cifras ya específicas a aportarle al proyecto. El objetivo general es un complemento al título. Entonces ahí sería desarrollar la primera fase de la estrategia, y lo que el resto que escribimos. ¿Por qué? Porque una estrategia de marketing es, o sea, si ustedes van y buscan en internet estrategia de marketing, les va a salir un mundo de cosas. Así que deben seleccionar por cuál van a empezar. Desarrollar la estrategia de marketing, ¿listo? Ujú. Y los objetivos específicos, por ejemplo, en el caso de Doris, del tema de la investigación, ella va a decir que su objetivo, ¿cuál es, Doris? ¿Cómo pondrías ese objetivo? Digo, Sí, mi Doris, ¿qué pondrías en objetivo general para el caso de tu proyecto? bueno, en el caso de mi proyecto, tendría que conocer cómo Conocer, funciona, conocer cómo funciona el conocer crecimiento, la estructura y el estructuras. funcionamiento del puerto de Buenaventura y ya. Y para conocer o para desarrollar la estrategia, ¿yo qué necesito? ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer? O sea, ¿cuál sería lo primero? Tanto como para desarrollar la propuesta de Estefanía como la propuesta de Doris. Entonces echémosle cabeza. Para que Doris conozca, primero se va a hacer una historia o una escuela del arte, un pequeño resumen del nacimiento del puerto, ¿sí o no? Como segundo, Doris va a decir desde la inauguración hasta el momento cuáles han sido, vamos a desarrollar un brief de cómo han, del funcionamiento que ha tenido y el crecimiento de la estructura del puerto de Buenaventura. Y por último, el objetivo número 3, identificar, digamos, ¿no? Es lo que más o menos yo lo haría, identificar las problemáticas que se han tenido. Y por último, llegar a una conclusión para saber eh, las oportunidades de mejora del puerto. Y una de las Para el problemáticas que caso, hemos tenido acá bastante es el cierre de la vía Buenaventura Cali, por donde sale el mayor flujo de vehículos con carga pero pesada. eso es otro tipo de problemática que no tiene que ver con el puerto. Ya Pues si sí, quieres hacer el proyecto sobre los cierres y las problemáticas que generan, pues ahí sí, digamos que es diferente, porque el cierre de la vía no tiene que ver con el funcionamiento ni la estructura del puerto, que sí le va a afectar, obviamente, porque no le van a llegar mercancías, pero no tiene que ver con el funcionamiento. ¿Listo? Ahí voy mirando. Objetivo número 1, desarrollar un brief de cada producto. Yo pienso que lo primero, sí, es identificar cuáles son los productos, pero también una línea
no sé cómo le dicen en desarrollo publicitario, ustedes deben saber, cuando escogen los colores, la imagen, las frases, el logo, todo eso va primero. Ok. Luego de que yo ya tengo eso, para desarrollar una estrategia de marketing que seguiría, hacer los respectivos contenidos para cada proyecto, exacto, puede ser, Digamos que, analizarlos. Y ok, acuérdense que cada objeto tiene una actividad. Entonces, para desarrollar un portafolio, un brief de los productos, yo digo que voy a desarrollar ¿qué? Una caracterización. ¿Y cómo los voy a presentar? Si los presento en combos, si los presento solo. Y eso me va a dar el resultado de desarrollo de la actividad, un portafolio de productos. Listo. Los recursos que voy a necesitar, entonces, fotografías, una fotógrafa, voy a necesitar una persona que me apoye con la organización del producto, a detallar los combos o cómo son las promociones, bueno, lo que ustedes ya quieran poner. Y el resultado será tener este producto, ese documento. ¿M? El resultado será la elaboración del producto y el producto será el catálogo, ¿listo? Y cada objetivo lo van elaborando así de esa manera. Luego viene el enfoque de investigación. Recuerden que el enfoque de la investigación depende de los temas. Y hay unos que son cuantitativos y otros que son cualitativos. Cuando yo hablo de cuantitativos, hablo de cantidades, perdón. Y las cantidades pueden ser estadísticas, cantidades de ventas, pero un proyecto como el de Stephanie tiene una connotación que cuando uno habla de ventas, habla de cultura, habla de como de como, cultura empresarial. no, más de cultura de compra. Ok. La cultura de compra, sí, los colores, porque yo puedo vender sedas, pero a mis clientes les gusta esas pijamas de muñequitos o el sector culturalmente al que yo me dirijo les gusta es em, los estampados, los muñequitos, los corazones. Entonces, esa es la cultura, tema cultural. Cuando yo hablo de cultura, estoy hablando de cualidades, cualidades cuantitativas, cuantitativo porque voy a hablar de ventas y cualitativo, entonces sería mixto. Yo creo que, por ejemplo, el de Doris podría ser cuantitativo porque va a hablar mucho de fechas, va a hablar mucho de inversiones, de cuándo se construyó, entonces yo pienso que el de Doris podría ser cuantitativo. Edwin había alzado la mano para pedir la palabra. Sí, profe, en cuanto a eso también puede ser, digamos que el tipo de población, un ejemplo, yo estoy en Bogotá, no puede ser igual una pijama a Cartagena, un ejemplo, también puede ser así. Claro, pero como ella se dirige al mercado de Bucaramanga, en Bucaramanga es un clima templado. Entonces su Sí, no, cultura es usar de pronto media pantalón, eh, es usar de pronto no tan caluroso, pero sí una tela que sea calientica. Sí, claro, todo eso ok, va gracias. incluido ahí en la cultura. Por eso yo digo, para un tema de ventas, y más si es ropa, si es más si es alimentación, yo tengo que hacer el enfoque de la investigación, tengo que hacerlo mixto, porque tanto voy a hablar de cantidades de ventas como voy a hablar de la cultura de compra de mis clientes. Cuando es, por ejemplo, como el de Doris, normalmente esos proyectos son cuantitativos porque se habla mucho de cifras, de fechas, de cuándo se construyó,
las ventas que se han bajado por los cierres de, ¿sí? O las cantidades que se han dejado de transportar, etcétera, etcétera. Y cuando yo me refiero al tema del nivel de investigación, es porque hay unos niveles donde es exploratorio y cuando ya la investigación es mucho más profunda. Entonces, aquí, Estefanía, quiero que entres a Sahuna, donde estábamos. Creo que me saco. Ok, aquí. Sí, te devuelvas. Y ahí donde encontraste eso, vamos a la fase. Me saco. Ay, se sacó. ¿Pero a la fase 2 o fase 3? A la fase donde encontraste la propuesta de investigación. Ok. Y se van a leer esta cartillita que les voy a mostrar. Aquí rápidamente la van a encontrar. Y vamos a ir antes de encontrar la propuesta, vamos a ir a fundamentos de investigación, ahí donde dice material de formación. Ok. Material de formación. ¿Y cómo se llama, profe? Fundamentos de investigación. No, eso es financieros. Sí, creo que Mira aquí en la actividad de proyecto número 5. Guía de aprendizaje. pues de hecho, esa actividad es de la guía de aprendizaje 4 para nosotros. Pero Ay, ¿por qué no está habilitada? sí, es que de hecho nosotros no encontramos el material de formación la clase pasada. Tratamos de buscarlo, Ok, pero aquí. no. Investigación publicitaria, no, esa no es. O entra y a ver si es esa. Pero no creo que sea esa. No, esa no es. Profe, ¿y no será que todavía no está habilitada por alguna razón en nuestra ficha? Sí, puede ser. Déjame, yo les reviso. Es que nosotros la clase pasada sí tuvimos problemas con eso. Todos los de desarrollo publicitario. Reviso. Yo les reviso mañana. Ok. Pues igual si alguien más tiene habilitado que no sea de la ficha, pues podría compartir la pantalla o mandar el link y yo lo publico acá. Bueno, pero sigamos en el Excel. Yo les voy explicando. Volvámonos al Excel, que eso no pasa nada. Entonces, los niveles de investigación, el primero y en el que nosotros vamos a enfocarnos es en el exploratorio. Porque nosotros pues no vamos a hacer una super investigación, ¿sí? De desarrollar una vacuna que ya requiere un poquito más de profundidad. Entonces, cuando yo estoy en la investigación exploratoria, yo me familiarizo con los temas, el problema, el conocimiento. Cuando ya es una investigación descriptiva, entonces yo me dedico a describir las características del fenómeno, de la población o grupo o sus frecuencias. Y ahí sí yo digo, se enfoca en responder el qué, el cómo y quién, pero sin profundizar en el por qué. ¿Tienen la respuesta ahí de lo que me estaban preguntando en el chat? Cuando yo hago una investigación de nivel correlacional, yo digo determinar si existe una relación o asociación entre dos o más variables. Se establecen relaciones, entonces ahí sí tendría
una relación. Por ejemplo, si en la primera propuesta, en la propuesta que Doris nos plantea, ella encuentra que las grandes problemáticas de que el puerto no funcione es por los cierres, se juntan dos variables, se juntan dos problemáticas, ¿sí? Entonces se vuelve un poquito más global, se establece las relaciones que no se afirma en una variable sea la causa de la otra. Estudiar la relación entre las horas de estudio y la calificación y las calificaciones académicas. Y una cuarta puede llegar a ser explicativa, conocer la causa de los fenómenos y establecer relaciones de causas y efectos. Entonces ya Doris nos va a decir que los tiempos, la frecuencia de los paros, la afectación que se dañan los alimentos que van transportados hacia el puerto. Entonces ya es muy profundo. Como es una propuesta de investigación, normalmente para nosotros, en esta propuesta vamos a poner el nivel exploratorio, donde nos estamos hasta ahora familiarizando con los problemas o necesidades. ¿Listo? Luego viene el tipo de investigación. El tipo de investigación, ¿qué creen que es? No sé, profe. Tipo Hay de muchos tipos de investigación. En realidad solamente hay dos tipos de investigación. La básica, que busca adquirir conocimiento puro teórico sin una aplicación práctica inmediata, que sería la de Doris. Y la investigación aplicada tiene como objetivo solucionar problemas concretos, que es el caso de Paticas, ¿sí? Que necesitamos solucionar eso rápido. Pero Doris está en el estudio, en el conocimiento, cómo se creó, cómo llegó, cómo se hizo la inversión, cómo se construyó, de dónde viene, para dónde va, ¿sí? Es básica. Y la otra es aplicada. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Luego viene la justificación, que lo tienen que poner arriba. O sea, esta casilla la eliminan. O estas casillas la eliminan. ¿Listo? Dejan la de arriba porque debe estar arriba. Ok. Y en cuanto al marco, el marco teórico. Tiene que ver. Ay, perdón. El marco teórico tiene que ver con toda la teoría. Y aquí nos vamos a enfocar, Doris, en la teoría de la logística, de por qué se crearon los puertos, cuál fue el primer puerto que se creó en el mundo, cuál es el puerto más eficiente del mundo, cuáles son las técnicas de construcción, el calado que debe tener un puerto. Y ustedes hacia qué es una estrategia de marketing, quién creó esa vaina, cuál fue el primero. Eso es un marco teórico. ¿Listo? ¿Quién se inventó eso de la teoría de los colores y las paletas y bueno, y todo eso? ¿Quién lo creó? ¿Cómo lo crearon? ¿De dónde nace una estrategia de marketing? ¿Cuándo empezaron las estrategias de marketing digital? Eh, ¿Cuándo se empezó a vender en redes sociales y que sea la vitrina virtual de las empresas? Todo eso. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Listo? Y luego vienen los métodos de investigación. Recuerden que dependiendo de la temática que ustedes elijan, deben elegir un método de investigación. Y este método va a traer una metodología.
¿cierto? ¿Quién me dice que es un método de investigación? No sé si tenga algo de referencia como en la manera en la cual se hace como para obtener esa información. Sí, pero recuerden que está el método científico, el método empírico. Entonces el científico se usa para unas cosas, el Pues empírico para en ese, otras. pues en ese caso, en base a lo que usted dice, a mí me suena que podría ser más el empírico, ya que pues digamos que se trata de ir aprendiendo un poco sobre la marcha, pero digamos no con tus errores, por decir que usted podría pues informarse un poco acerca de ello, entonces digamos como cómo lo hicieron otras personas y todo eso, entonces pues a mi entender puede ser algo empírico, ¿no? Sí, claro. Puede tener varias cosas, pero hay muchos métodos dependiendo de cada uno. Por ejemplo, si yo voy em, a desarrollar un, un proyecto sobre una etnia, una cultura indígena, hay una metodología para ese tipo de proyectos. Hay un método y una metodología. Y es una investigación, un método de investigación etnográfico. Entonces ustedes van a poner ahí en internet cuál es el método más adecuado para un emprendimiento. El método de investigación adecuado para un emprendimiento. Y ahí les va a salir. ¿Cuál es el mejor método de investigación para desarrollo de conocimiento de un puerto? Y ahí les va a salir. ¿Listo? Y dependiendo del método que escojan, será la metodología. Así que ahí tienen que investigar dependiendo de cada método cuál es la metodología que van a usar. ¿Listo? Y luego vamos con la población muestra. Normalmente sería como un 20%. ¿Una muestra qué es? Una muestra es una porción, eh, es una porción de esa población que yo escogí. Entonces, por ejemplo, no vamos a comenzar por todo Bucaramanga, vamos a escoger 20 personas, 20 personas que podrían llegarnos a comprar y le vamos a hacer y le vamos a aplicar una encuesta de investigación, una encuesta o le vamos a hacer preguntas o la vamos a grabar que nos cuente su testimonio cuando compró o nos va y para encontrar los errores, le vamos a hacer una encuesta de satisfacción. O, por ejemplo, nuestra compañera Doris, que está con lo del puerto, puede encuestar a los camioneros, los transportadores, perdón, puede encuestar al gerente, puede encuestar a los funcionarios del puerto, puede encuestar a la población para saber diferentes puntos de vista de cómo funciona, en dónde han visto problemáticas, donde ella hasta ahora está creando este proyecto y hacia dónde se podría llegar a enfocar. ¿Sí? Entonces Doris podría encuestar a 5 a 10 personas, dependiendo de la capacidad de llegar a ellas. ¿Listo? Bajémoslo. Entonces en la muestra ustedes me dicen, vamos a entrevistar a 10 personas o vamos a recoger testimonios de estas 20 personas que nos han comprado. Vamos a, cuando es, por ejemplo, un proyecto de tipo cualitativo, que trata más sobre la cultura, de las calidades de la población,
Entonces, normalmente hay muchos métodos de recolección de información, ¿no? Entrevistas, yo puedo utilizar testimonios de las personas, puedo utilizar el diario de alguna persona que haya estado en esa tribu o que haya estado en la construcción del puerto, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes escojan. Como esto es un proyecto de conocimiento, el de Doris, ella podría, si todavía sigue vivo, alguien que haya apoyado la construcción del puerto, que nos cuente su experiencia, cómo fue duro, ¿sí? No netamente tiene que ser cuantitativo de solo números, cuánto se invirtió, ni nada, sino el progreso y la perspectiva de las personas de que le ha traído el puerto a Buenaventura. ¿Listo? Las técnicas son muchas, lo que yo les estoy diciendo. Recolectar entrevistas, leer diarios, hacer una encuesta por observación. ¿Saben qué es una encuesta por observación? Que yo hago el diseño de las preguntas y no las contesta la persona, sino yo observo lo que hace la persona. Por ejemplo, Doris podría sentarse un día y si quiere saber de los tiempos, hay una de las preguntas y dice, ¿cuántos carros entran diarios al puerto? Y podría hacer una encuesta, pero por observación. Ella va observando, va contando cuántos carros y lo registra diariamente para llegar a un resultado. Digamos, es un ejemplo, Doris, no es que lo tengas que hacer. Y no Y creo eso se que lo he llama hecho. encuesta por observación. ¿Cómo? Imagínese Doris todo el día y toda la noche allá No, plantada al lado del puerto. he hecho porque pues igual manera donde yo vivo pues pasan tratones. Ah, bueno, entonces ella se turna por allá con el novio o con la hermana o con quien viva para que no se le pierda ninguno de las mulas. No, y me he tomado bien en serio. Estuve hablando con mi tío, que mi tío ya tiene casi 90 años y él fue trabajador. Exacto, entonces no simplemente ahí tienen que sacar toda su creatividad para este tipo de proyectos. Me cuenta cómo fue el puerto, porque yo me acuerdo muy pequeña y entonces pues él me ha dicho cómo los camiones, cómo era antes, las estimas, cómo se desembarcaba. Ahora es más moderno, ahora están las pórtico, antes era todo casi manual. Los contenedores había que bajarlos con una grúa muy pequeña, pero no como la pórtico, casi a mano. Y todo eso me ha ido contando. Ok, no, eso está muy bien que nos cuentes toda esa experiencia. Y qué mejor de las personas que han trabajado dentro del puerto. Luego vamos aquí a recursos requeridos, entonces vamos a requerir 2 personas encuestadoras, imprimirlas o el link del formulario, que ahora todo es tan tecnológico. Vamos a requerir, no sé, o una cámara de grabación para grabar los testimonios, etcétera, etcétera. Y en referencias bibliográficas, todo lo que se les ocurra que hayan sacado en internet o de alguna biblioteca, pues lo deben registrar. Profe, y... Luego, dime. No, qué pena. Diga, profe, y ahorita le pregunto. Luego vamos a etapa 2. Etapa 2. Que dice, profe, una pregunta, el primer trabajo lo podría hacer en grupo para así mismo. Sí, claro. Pero eso ya lo había dicho, mis amores, pongan atención. Aquí este es muy fácil. Como ustedes tienen que hacer harta investigación, ya lo vimos en la etapa 1, aquí van en la etapa 2 a registrar toda esa información, en qué página, cuándo lo consulté, cómo se llama la base de datos, en qué términos de búsqueda lo hice, pongo la URL, o sea, el recurso web, las palabras clave, el contenido que yo voy a usar y el resumen de lo que ya me quedó para mí. ¿Listo? Entonces, la fecha, digamos que es hoy. La base de datos, el registro de todos los, de todas las empresas que hacen uso
del puerto. Los términos de búsqueda, entonces bueno, los términos de búsqueda pues son muchos, pero ¿a ustedes qué se les ocurre por términos de búsqueda? Capacidad de carga del puerto. ¿Qué capacidad tiene el puerto para recibir carga? Sí, pero digamos que cuando uno dice términos de búsqueda, entonces, ¿qué palabras o frases exactas yo puse en internet o en la biblioteca para encontrar la información? Listo, entonces busqué registro de los puertos, registro de clientes del puerto de Buenaventura. Esos fueron mis términos de búsqueda. O estrategias de marketing de no sé qué, del siglo XXI, pongámosle. Y aquí el recurso web de donde bajaron la información, aquí las palabras clave de esa investigación, no del proyecto, sino de lo que encontraron, el contenido que van a usar y un resumen pequeñito. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Vamos a la etapa 2.1 de ejecución. Aquí vamos a delimitar un poco más el recurso que yo ya utilicé. Entonces voy a decir que voy a hacerle una entrevista a mi abuelo que trabajó en el puerto. La técnica que voy a utilizar es, ¿cuál? Entrevista grabada, por ejemplo. Tipo de instrumento, grabación. Características. Entonces ahí sí, entonces se hace una entrevista por medio fotográfico, medio de video, para recoger las memorias de un trabajador llamado tal, identificado tal, que trabaja en el puerto de Buenaventura entre los años tal y tal. Aquí, por ejemplo, dice encuesta solamente. Y acá el tipo de instrumento, una encuesta diseñada en Google Forms, donde vamos a encuestar los clientes que ha tenido Paticas sobre la satisfacción del color, del tipo, sobre el logo, sobre los colores que se usaron, ta. Ya ustedes verán a ver qué preguntan. Nombre del instrumento elaborado por quién? Tan. Instrucciones, debe hacerse, tantas preguntas están diseñadas. Para el entrevistador están diseñadas las instrucciones. Debe desarrollarse en este orden las preguntas, explotar las vivencias, enfocarse en las vivencias donde se hizo la construcción o sobre cómo funcionaba en el puerto en ese momento, las instrucciones de cómo se debe aplicar, cómo se debe abordar a una persona que si no tiene conocimiento, como todas las instrucciones de cómo se debe aplicar ese instrumento de recolección de información. Y luego una pequeña inducción, una inducción de cómo debe hacerlo. Y acá, cómo se desarrolló. Entonces, se utilizaron 2 personas el día tal y nos sentamos en la Plaza de Bolívar de Bogotá a encuestar a las personas, a preguntarles si les gustaban los colores, las fechas, un resumen bien largo. Ya un poco más detallado. Y luego viene la etapa número 3, procesamiento. Entonces ahora sí cojo todos esos datos que recogí con las personas, con mis compañeros, y llego a la conclusión y los plasmo ahí. Primero aquí los plasmo, tal cual como salieron. Entonces el señor contestó esto y esto, y anexo el link de la grabación. O en la pregunta número 1 contestaron tantos estos, o ponen ahí los resultados. ¿Listo? Y luego en la siguiente hojita
Aquí sí interpreto. Entonces, si yo le pregunté a las personas que qué colores les gustaría ver en el desayuno, el 80% de la población encuestada contestó que les gusta el rosa pastel, o el lila pastel, o el blanco, o el azul. Que la presentación debe ir en una cajita de cartón, que preferiblemente en una caja de cartón. Que el desayuno llegara entre las 8 y las 10 de la mañana. Cosas así. Ya la interpretación de lo que la gente contestó, lo que yo pienso, no, lo que la gente contestó. ¿Listo? Entonces, entonces hay un resumen de las respuestas de la persona que vayan a entrevistar, si fue verbal, si fue escrita, como sea, lo que la gente contestó. Y en la etapa 5 voy a coger lo que la gente contestó y voy a hacer mis propias conclusiones según lo que yo investigué y según lo que la gente me contestó. Y ponemos nuestras conclusiones y las posibilidades de una estrategia. La gente escogió estos colores, nos vamos a enfocar en estos colores. Les gustó más este logo. Los modelos de pijamas les gustó más el que es en tipo bata, no es el que es tipo chor y camisa, ¿sí? Etcétera, etcétera. O las vivencias de mi abuelo con la teoría que yo investigué, dicen que el puerto es uno de los más grandes o los más o el que más potencial tiene en Colombia debido a esto, esto y esto. Bueno, ahí sacan sus propias conclusiones y ahí cerramos nuestra propuesta. ¿Dudas, preguntas, objeciones? Los escucho, chicos. Santiago, espérame que Doris alzó la mano primero. Sí, la instructora algo, o sea, cuando yo le hice la investigación a mi tío, cuando fui a la casa y hablé con él sobre el puerto, Y lo grabaste y lo grabé, diseñaste las yo preguntas. diseñé la pregunta, pero fue a mano, porque yo soy muy como de Todo la, eso lo debes plasmar ahí en ese Excel. si Sí, yo pero más que prosigue. todo fue a mano, fue más la equinencia de las aprendizajes múltiples, me gusta más la escritura. Ok. Yo escribo y creo que así voy desarrollando la idea más rápido. Y hablamos, tuvimos una conversación como sobrina y tío, así preguntándole todo lo del puerto. Me que quería hacer un proyecto sobre el puerto, un mapa mental. Y entonces me fue más o menos qué podíamos hacer. Pues a pesar de la edad de él, está muy lúcido todavía. Y pues no tengo el link de la entrevista porque no lo. Ah, no, pero ahí no, pues dicen, como no hay link, entonces no es, lo que pasa es que la primera, devolvámonos, Stephanie Porfis, donde dice la etapa número 2 de ejecución, eso no es para las entrevistas, eso es para de dónde saqué yo mi marco teórico, en qué me basé, si yo consulté a algún escritor. Ya lo del abuelo viene es en la etapa de ejecución, ¿sí? Donde explico, vamos a la siguiente, donde explico la recolección, pero el instrumento de recolección de información. Esto, el otro era para temas bibliográficos. Si yo investigué en una biblioteca, por ejemplo, no pongo recurso web, sino pongo biblioteca Sergio Araujo, o bueno, la Sergio Arboleda, la de la universidad, o la de la Universidad del Atlántico, que encontré un libro específico que hablaba de la construcción del puerto, o si encontré una página web donde no, ¿sí me hago entender?
Sí, señora. ¿Y esa es la pregunta? Sí, señora, esa es la pregunta. Para ver dónde Ah, sí, porque no tenía pues link soporte pues de que hablé con él. Solamente lo escrito. no, porque si lo grabaste, ahí está el soporte, pero ya el soporte viene después. Ah, Lo subes a YouTube oculto y ahí queda el link de ajá, la pero entrevista. no lo grabé. Por eso es que estuve allá y no lo grabé. Ah, no, pero sí hay que grabarlo. No lo grabé. Sí hay que grabarlo. Le toca volverlo a entrevistar. Ahí está el problema. Volver hasta allá. Sigamos con Santiago. Gracias, mi amor. Yo quería, como digamos, aclarar entonces los últimos dos puntos. Entonces, básicamente se trata de sacar como, o sea, decir, sacar como una especie de conclusiones, por así decirlo, de lo que, bueno, las personas dijeron. Entonces, en la fase 4 creo que es decir, bueno, las De lo personas que dijeron, las pues, personas dijeron y de lo que yo investigué. no, no, o sea, yo O digo, sea, o no sea, la solo anterior es como, lo digamos que la primera. teórico, ¿sí? Digamos que la anterior sería como, bueno, las personas dijeron que pues si fuera, vamos a decir, de este color, si estuviera empacado de tal manera y esto, pues digamos Ajá. que sería excelente para ellos. Digamos que eso sería algo como que los inclinaría a comprarlo en este caso, por así decirlo. Y ya las conclusiones serían, digamos, como al final, bueno, en base a lo que dijeron las personas, más lo que pues, digamos, mi análisis, vamos a decir, con mi equipo, por así decirlo, pues vemos que el punto medio puede ser tal cosa, por así decirlo. Sí, es los resultados de lo que la gente, dependiendo del instrumento que ustedes hayan elegido, es lo que el resultado de lo que la gente escribió. O sea, por ejemplo, en la siguiente, pon la siguiente, Steffi, porfis. Aquí es el análisis de los datos. Ustedes van a poner aquí tal cual lo que la gente contestó, sin interpretación. Y la que viene, si es interpretación, entonces aquí ya van a decir el 80%, el 20%. Y la conclusión es, ya por ejemplo, esa estrategia de marketing ya debe tener unas nociones de encuesta, de tener estrategia, según lo que la gente investigó, más lo que yo, el conocimiento que yo ya he adquirido en la primera parte, en la primera etapa. ¿Listo? Ok, Y ya al gracias. final es las conclusiones, claro. Sigue, Estefanía. Sí, profe, quería preguntar con una cuestión aquí del principio, que esta parte entonces no la hacemos, porque eso era lo que quería preguntar ahorita. Esta ¿Qué de parte técnica, no? Todo la deben hacer. es que al Técnicas momento, e instrumentos de recolección de información. Entonces, encuesta, pero ¿qué tipo de encuesta van a hacer? Encuesta grabada, encuesta observativa. O sea, busquen en internet todas las técnicas de recolección de información y van a encontrar un montón. Si yo voy a basarme en el diario de una persona, entonces un diario donde él recolectaba información de las plantas, porque eso también es investigación. O sea, hay un mundo de técnicas y de todo. Hay que explicarla a profundidad. ok, eso va enlazado con estas dos casillas que están acá, la técnica y Ajá. técnicas e instrumentos de recolección. Sí, ¿Sí? sí, Ah, claro. mm, gracias. Aquí, ¿qué más preguntas hay? Pregunta, ¿podemos grabar dos entrevistas? No, entre ustedes no, porque es hacia la población que ustedes escogieron. Aquí ella sí, porque ella ha vendido a gente que ya le ha vendido, esas son las que van a entrevistar. O posibles nuevos clientes a los que ellos quieren llegar, entre ustedes no. Simulada peor, o sea, no, ustedes ya están trabajando, están estudiando esto, es para coger más fogueo en el mercado laboral. Si hacen una entrevista entre ustedes, eso no tiene sentido.
Debe ser a los clientes, pero yo creo que en nuestro caso es mejor hacer encuestas, es más fácil, no entiendo. Link de encuestas a unas... La prueba es que nosotros Sí. estamos en el mismo grupo, entonces, pues yo digo Se que están unas preguntas es escribiendo mejor. por ahí. Ay, no, Sí, armen un preguntas. grupo ustedes, o si no me confunden. Profe, una pregunta, ¿el primer trabajo lo podría hacer en grupo? Sí, lo puedes hacer en grupo. Sí, sí lo pueden hacer en grupo. Listo, amores. Preguntas, dudas. Nos vemos dentro de 8 días. Vale, profe, gracias. Gracias. ¿Cómo así académico? No entiendo. Pues lo de Doris es académico y le va a entrevistar al abuelo. Ni por más académico, ustedes pueden entrevistar a alguien, buscar un experto, o sea, ni por más académico que sea, ustedes pueden utilizar cualquier técnica de recolección de información. ¿Listo? ¿Más preguntas, más dudas para ya cerrar la grabación? Gracias a ustedes. Buenas noches. Espero que se bien. Buenas noches. Gracias. Santiago, ¿cómo estás? Bien, bien, instructora. ¿Es alguna pregunta, Santiago? No, ya era despedirme nada más. Ah, bueno, que tengas buena noche, Santiago. Gracias por asistir a mi clase. Un gusto que se bien.